tardes. Sois unos héroes en un congreso un viernes por la tarde, a las 5 de la tarde, en una mesa sobre inteligencia artificial y cambio climático, ¿no? Qué tema más apasionante, ¿no? ¿No? Sobre todo, mira, tengo aquí casi miro, los que hayáis estado esta mañana hacía un frío de narices. Fijaros ahora el calor que hace, la diferencia de temperatura. El cambio climático algo tiene que ver, ¿eh? Soy Toni Sánchez, responsable de innovación del Hub Dinasis de Hidracua del Grupo Aguar en Benidorm. Y la verdad es que cuando me propusieron esta mesa y vi la configuración del congreso, dije, mira, un tema interesante. Y hemos configurado una mesa que va a ser bastante completa, ¿vale? Porque va a tener 3 puntos de vista de un mismo tema desde una visión bastante diferente. Vamos a tener una visión experta de Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante, y si tengo que leer su currículum y decir el resto de cargos que tiene o responsabilidades, yo creo que Jorge también es el hombre del tiempo. Por si alguien lo escucha en la radio, esta es la persona que dice el tiempo en la COPE, que siempre los sábados por la mañana le pregunta, Jorge, ¿qué va a pasar este fin de semana, verdad? Luego, para seguir en remoto, tenemos a Diego Pilas, de Iberdrola, Global Head of Ventures and Technology, ¿no? Diego, buenas tardes. Encantado, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Una gran empresa, Iberdrola, la universidad. Y nos falta una pata muy importante. Creo que ha salido esta mañana varias veces el tema de emprendimiento y de startups. ¿Qué mejor que una startup que se dedica en la lucha contra el cambio climático y que creo que hoy me ha anunciado que va a hacer algún anuncio sorpresa? ¿Vale? Alejandro Carbonell, CEO de Green One Data. Buenas tardes. ¿Qué tal, Antoni? Creo que vamos a empezar por el principio, nunca mejor dicho, ¿no? Y la primera pregunta va a ser para Jorge. ¿Vale? Y va a ser una cosa bastante obvia, ¿no? Pero que no es tan obvio, ¿vale? Porque lo va a explicar bastante bien. Jorge, ¿qué es el cambio climático? Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer la invitación a este Congreso de Inteligencia Artificial al Independiente. Muchas gracias y enhorabuena por esta magnífica organización, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? Bueno, pues es el cambio que se produce en lo que llamamos los elementos del clima, temperaturas, lluvias, vientos. Bueno, pues normalmente acontecían de forma natural en la historia de la Tierra, pero desde ya hace varias décadas se suele marcar 1850, ¿no?, como el inicio del ciclo climático actual. Pues estamos notando que hay un factor nuevo que está acelerando esos cambios, ¿no?, que es el ser humano con sus emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos apostado por un modelo energético basado en la quema de combustibles fósiles y esos restos que lanzamos a la atmósfera después de utilizar o de transformar esos combustibles fósiles para que puedan ser útiles al sector económico, a la energía, pues está modificando la atmósfera, ¿no? Yo, si os parece, he preparado una pequeña presentación, no sé si se puede proyectar, para mostraros un poquito lo que es rápidamente esto del cambio climático y hablaros de cómo se está introduciendo la inteligencia artificial en los estudios de cambio climático, ¿no? Bueno, sabéis que hace unos meses, en agosto, se presentó el 6º informe del panel del cambio climático. El primero fue en 1990, empezaron a trabajar con modelos, entonces los modelos no estaban muy ajustados. En este 6º informe ya tenemos un grado de fiabilidad muy alto, ahora lo vais a ver, que nos está diciendo que si no empezamos a actuar, si no empezamos a hacer algo, la subida de temperaturas de aquí a final de siglo podría superar los 3 grados, ¿no? De hecho, ya hay algún modelo económico, la Comisión Europea, el JRC, la Comisión Europea, está trabajando ya con modelos de subida de 3 grados centígrados, porque si todo sigue como está yendo ahora, pues ya va a ser muy difícil que no rebasemos el 1,5 grados recomendado por la Organización Meteorológica Mundial y que no rebasemos los 2 grados del Acuerdo de París, ¿no? Por tanto, bueno, este es el gráfico síntesis de ese 6º informe, donde nos están mostrando los diferentes escenarios. Ahora, ahí.
Bueno, ¿cómo se está introduciendo la inteligencia artificial? Pues mirar, se está introduciendo en lo pronóstico de lo inmediato, en el pronóstico meteorológico, el que vemos en la tele cada día. Ahí se está haciendo cada vez ajustes pues, mucho más finos y el porcentaje de fiabilidad alcanza ya el 98%. En apenas 30 años hemos pasado de porcentajes del 75% a casi el 100%, y pensemos que la atmósfera es una caja, ¿no?, que tiene unos componentes a veces difíciles de modelizar. De hecho, pues siempre queda ese pequeño porcentaje que difícilmente vamos a poder alcanzar, ¿no?, porque la atmósfera en definitiva es también un sistema caótico, y se utiliza la inteligencia artificial en los modelos de cambio climático, ¿no? Ese gráfico que tenéis aquí muestra un poco la evolución de lo que han sido los modelos de cambio climático, ¿no?, de esos modelos iniciales de caja, ¿no?, cajas muy amplias porque tampoco teníamos una abundancia de datos, a modelos ya muy concretos con una resolución temporal y espacial que nos permiten incorporarlos a la planificación económica y a la planificación del territorio. Para que veáis un poco, fijaros cómo ha mejorado la fiabilidad de los modelos de predicción meteorológica en el gráfico superior, y en los modelos de cambio climático, desde el primer informe 1990 hasta el último, hemos pasado de porcentajes del 40% al último, el del sexto informe, que ya se está hablando que alcanzará seguramente, conforme se vaya comprobando su fiabilidad en los próximos años, el 90%. Bueno, las agencias atmosféricas mundiales, las importantes, ¿no?, la japonesa, la china, la estadounidense, que es un poco la referencia para el ámbito europeo, están trabajando desde hace años con inteligencia artificial, ¿no?, y han creado centros específicos de inteligencia artificial vinculada a la predicción meteorológica. Bueno, pues ahí tenéis un poco los programas en síntesis que está llevando a cabo la agencia americana, la NOAA americana. También en Europa el Centro de Predicción a Medio Plazo, que son esas siglas que tenéis ahí, está incorporando también desde hace pocos años pues procedimientos de inteligencia artificial en las predicciones, ¿no? Y como digo, eso nos está permitiendo alcanzar unas fiabilidades en los modelos superiores, como veíamos, al 95%. La Agencia Estatal de Meteorología también ha iniciado un proceso de mejora de todos sus procedimientos de tratamiento de datos, de modelización, y bueno, pues poco a poco esto va a ser el día a día a partir de ahora de los estudios de la atmósfera. Bueno, ¿y todo esto por qué, ¿no? ¿Por qué es importante tener buenos modelos de cambio climático en este sentido, ¿no? Bueno, pues porque tenemos que empezar a introducirlos en la planificación, planificación energética, por supuesto, planificación de actividades económicas y planificación del territorio, ¿no? Esta última faceta es en la que en la Universidad de Alicante, en nuestro laboratorio, estamos trabajando más, porque nos preocupa que la organización de usos en el suelo sea todo lo correcto posible, toda la correcta posible, a la vista de lo que estamos viendo, ¿no?, que nuestra atmósfera cada vez es más cálida, por supuesto, pero es más irregular, ¿no?, y está provocando fenómenos extremos de forma más frecuente, ¿no? Bueno, pues todo eso tenemos que ir introduciéndolo en la planificación del territorio, ¿no? Lo que comúnmente podríamos entender en la planificación urbanística, pues sí, tenemos que llegar a esa escala, a la escala 1:1, por así decirlo, para poder incorporar este tipo de modelos en la planificación de usos del suelo. Empieza a haber ya ejemplos de lo que llamamos buenas prácticas por el mundo, ¿no? Sabemos lo que hay, sabemos lo que puede pasar, o necesitamos conocer o precisar lo que puede pasar, y lo más importante, tenemos que diseñar medidas de actuación, ¿no? Sabéis que en la lucha del cambio climático hay dos grandes vías de trabajo: la mitigación, que habla sobre todo del cambio en el modelo energético. Aquí las expectativas no son muy positivas, ¿no?, a la vista de lo que estamos viendo en las cumbres estas del clima, ¿no?, que terminan sin unos acuerdos pues, que deberían ser a lo mejor más contundentes. Es verdad que cambiar el modelo energético, cambiar el modelo económico cuesta, pero
digamos que las acciones deberían ser más rápidas de lo que están siendo. Por lo tanto, el cambio climático nos va a acompañar durante todo el siglo, ¿no? Es lo que yo llamo el telón de fondo que nos va a acompañar en todas las actuaciones que hagamos, ¿no? De todo tipo, porque es un tema transversal que va a afectar a todos los sectores, ¿no? A todas las administraciones. La mitigación, por tanto, bueno, pues con preocupación la vemos, ¿no? Porque no va al ritmo que desearíamos. Tenemos que empezar a trabajar en la adaptación, adaptación de territorios, que significa adaptación de sociedades y de actividades económicas, ¿no? Tenemos que empezar a ver cómo le va a incidir la falta de lluvias o las temperaturas o la pérdida de confort climático a los sectores económicos. Agricultura y turismo, que se estaba hablando antes, son los más expuestos a esto, ¿no? Pero también la industria pues, va a experimentar cambios incluso en sus producciones, ¿no? En función del clima. Ya estoy casi acabando. Por tanto, ya podemos y tenemos herramientas que nos facilitan la incorporación de estos modelos climáticos de futuro, esta modelización a corto, a medio, a largo plazo, en los procesos de planificación del territorio. Ahí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Quizá lo más conocido pues son esas cartografías, ¿no? De riesgo, de cuándo se va a inundar una zona, hasta dónde puede llegar a alcanzar el nivel del mar. Bueno, pues todo eso tenemos que adaptarlo a las escalas que nos permitan un poco trabajar en estos ámbitos cotidianos, ¿no? Que básicamente es la escala local, ¿no? La escala municipal. Y el paso de un informe del IPCC al otro, además de que va actualizando todas las investigaciones que se hacen en laboratorios de este tipo, ¿no? En todo el mundo, significa también el cambio en la modelización climática, ¿no? Pasamos o hemos pasado con este sexto informe de los modelos de quinta generación a los modelos de sexta generación en el sexto informe, ¿no? Que ya nos van a permitir pues una mayor, lo que se llama sensitividad, pero en definitiva una mayor resolución temporal y sobre todo espacial, ¿no? Que es un poco el objetivo principal, ¿no? Llegar a escalas de 5 kilómetros y poder tener ahí un modelo de cómo va a evolucionar la precipitación o la temperatura de aquí al 2050, ¿no? Al medio plazo, por ejemplo. Bueno, desde el laboratorio, como digo, en nuestra universidad estamos trabajando porque, mirar, se aprobó una ley de cambio climático hace pocos meses y ahora las comunidades autónomas irán aprobando sus propias normativas de cambio climático. En la Comunidad Valenciana está en trámite la aprobación de una ley de cambio climático que va a obligar a los ayuntamientos de más de 2.000 habitantes a elaborar planes de adaptación al cambio climático. Esto va a suponer una pequeña revolución, ¿no? Porque van a suponer hojas de ruta en la que tendrán que guiarse los ayuntamientos para desarrollar pues, toda su política urbanística, toda su política de movilidad, de energía, de equipamientos, etcétera, ¿no? Acabamos de terminar un plan de estos que va a ser el primero en España en un municipio turístico importante para Benidorm, y le hemos diseñado una serie de medidas, una hoja de ruta que, bueno, el ayuntamiento, en colaboración con los técnicos municipales, por supuesto, y con el sector hotelero, que es fundamental en Benidorm, una serie de medidas que a partir de ahora pueden servir de referencia para ir adaptándose a los efectos en la pérdida de confort climático, en las precipitaciones más extremas que se van a registrar en los próximos años y décadas. Y para terminar, quizá el proyecto más importante que se está desarrollando, ¿no? Es, como sabéis, este proyecto, la duplicación de la Tierra, que está llevando a cabo la Agencia Espacial Europea en conexión con el Centro de Predicción a Medio Plazo, que es reconstruir como una segunda Tierra, con todos los datos de todo tipo, de medio físico, de medio humano, para ver cuál sería el resultado, el funcionamiento de la Tierra en condiciones climáticas modelizadas, ¿no? Y es este proyecto que estáis viendo aquí y que, bueno, está empezando ya a tener, y con esto ya termino, está empezando a tener pues, resultados interesantes, ¿no? Algunas páginas web que ya se pueden consultar
de cómo ha sido el clima de la Tierra desde sus orígenes hasta el futuro, como es este, bueno, están trabajando con estas herramientas del tratamiento, por ejemplo, de Big Data e inteligencia artificial. Y con esto yo lo dejo para que veáis que se abre un horizonte muy importante en el tratamiento de los datos. En cuestiones atmosféricas, climáticas, trabajamos, necesitamos datos. Es un poco nuestra tarjeta de presentación para poder verificar que todo lo que se está diciendo es cierto, y hasta ahora las evidencias que estamos comprobando de lo que ya está ocurriendo nos empiezan a decir que bueno, pues hay que empezar a actuar porque se están manifestando algunos fenómenos que no eran habituales y que pueden ir a más en las próximas décadas. Gracias. Bueno, creo que nos ha quedado claro todo, ¿no? Gracias, Antonio. Lo que es el cambio climático existe, es real. La inteligencia artificial está ayudando ya en la lucha contra el mismo, y que la planificación territorial y adaptación con soluciones verdes, soluciones de drenaje urbano sostenible y con las soluciones territoriales, por así decirlo, y una empresa como Trabajo del Medio Ambiente, pues creo que totalmente de acuerdo, porque es lo que llevamos apostando desde hace mucho tiempo, que es la renaturalización de las ciudades para hacerlas más agradables al ciudadano. Y si encima pues, nos sube la temperatura, pues se va a ser. Diego, una gran empresa, Iberdrola, ¿qué puede hacer una gran empresa como vosotros contra el cambio climático? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Independiente, gracias Antonio por la intro. Yo lo que he preparado también una pequeña presentación en la misma línea que Jorge, y me gustaría pues contaros un poco cómo lo vemos desde Iberdrola, qué estamos haciendo y en general pues cómo vemos que va a evolucionar el sistema energético y qué papel puede jugar y está jugando ya la inteligencia artificial en esta transición energética y en la lucha contra el cambio climático. Entonces, si me permitís, voy a ver si funciona nuestra compartición de pantalla. Perfecto. Perfecto. Vale. En primer lugar, desde Iberdrola, yo creo que hace pues, más de 20 años pues, apostamos por las renovables y por un cambio del modelo energético, ¿no? Y la verdad es que efectivamente, como Jorge decía, vemos un sentido de urgencia en relación con el cambio climático y vemos que el resto del sistema energético, el resto de compañías, pues tienen que seguir esta apuesta que nosotros tomamos hace 20 años y afortunadamente yo creo que esto pues en muchas instancias está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo vemos el sistema energético? ¿Cómo vemos que va a evolucionar? Y sobre todo, ¿qué papel va a jugar la tecnología y qué papel va a jugar la inteligencia artificial? Bueno, lo cierto es que a día de hoy consumimos energía y hablamos de renovables y en Iberdrola apostamos por ella, pero cuando vemos un poco el modelo energético que tenemos como sociedad, pues lo cierto es que consumimos energía fundamentalmente, pues un 80% de nuestro sistema energético está en base a combustibles fósiles, ¿no? Y esto es algo que tiene que cambiar y que tiene que cambiar en el corto plazo, ¿no? La buena noticia es que pensamos que existe tecnología para que esto ocurra, ¿no? Y además que la inteligencia artificial pues, puede jugar un papel relevante en este cambio del modelo energético, ¿no? Si vamos un poco hacia atrás, y me ha gustado también el ejercicio que ha hecho Jorge, ¿no? De temporal, vemos que el mundo pues en los últimos 300 años, pues cada 100 años más o menos, pues ha ido evolucionando pues hacia un sistema energético distinto, ¿no? Lo cierto es que tanto cuando usábamos la madera como después cuando hemos usado el carbón, como ahora cuando seguimos usando el carbón y usamos el petróleo, pues el sistema energético del mundo ha estado basado, si me permitís la coloquialidad, en quemar cosas, ¿no? Y yo creo que hemos llegado a un momento en el que tenemos que dejar atrás el quemar cosas y además tenemos la tecnología adecuada para poder dejar atrás el quemar cosas, ¿no? Y con dejar atrás el quemar cosas, pues dejamos de emitir CO2 a la atmósfera y dejamos de emitir además pues otra serie de partículas también contaminantes, ¿no?
¿Por qué digo que tenemos tecnología que nos puede permitir dejar atrás el quemar cosas? Bueno, pues fundamentalmente por dos cosas, ¿no? En cuanto a la electricidad, pues las renovables ya son competitivas a día de hoy y son la tecnología de generación eléctrica más competitiva en el mundo, y además van a seguir siendo cada vez más competitivas en los próximos 10 años, ¿no? Tanto la energía solar como la energía eólica van a bajar sus costes entre un 30 y un 40% en los próximos 10 años. Y además, en la parte un poco más de la demanda, tanto las baterías como los vehículos eléctricos como las bombas de calor pues van a ser cada vez más competitivas, ¿no? Con este escenario, ¿qué pensamos que va a ocurrir, ¿no? Y después, ¿qué papel puede jugar la inteligencia artificial? Lo que pensamos que va a ocurrir es que la generación eléctrica se va a descarbonizar en los próximos años, se va a descarbonizar con renovables, con eólica, con solar y con hidráulica, y se va a descarbonizar a un coste competitivo. Y lo siguiente que tiene que ocurrir, y es yo creo donde la inteligencia artificial puede jugar también un papel importante, es que la electricidad pase de ser pues, un 20%, un 22% que soy del consumo de energía final, y el 80% son combustibles fósiles, a que se dé la vuelta al calcetín, ¿no? a que la electricidad sea un 80% y los combustibles fósiles pues vayan reduciendo su papel, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Como la electricidad se va a descarbonizar y va a ser renovable de forma creciente, pues en España en 2030 pues la electricidad va a ser casi un 75% renovable. Si somos capaces de llevar la electricidad al mayor número de consumos de uso final, si somos capaces de mover nuestros coches con electricidad, si somos capaces de calentar nuestras casas con electricidad, si somos capaces de mover nuestra industria con electricidad, como esta electricidad va a ser renovable, estaremos de forma efectiva descarbonizando el sistema energético en su conjunto, dejando de emitir CO2 y, por lo tanto, luchando contra el cambio climático de forma ágil y rápida, ¿no? Y a todo esto, pues en estos términos que pensamos que son factibles, ¿qué papel puede jugar la inteligencia artificial para acelerar esta transición? Yo diría, ¿qué papel está jugando ya a día de hoy? Y aquí lo que voy a hacer es hablaros de algunos casos que nosotros vemos como muy claros de aplicación de inteligencia artificial, tanto en la descarbonización de la electricidad y las renovables, como en cómo la electricidad va a ir llegando a los coches, a las casas, etcétera, y qué casos de uso estamos utilizando ya a día de hoy en Iberdrola, para que os hagáis una idea del potencial que nosotros vemos a estas tecnologías y sobre todo que os hagáis una idea de la realidad que ya les vemos a día de hoy, ¿no? En la parte que os decía de la electricidad, bueno, pues en la parte que os decía de la electricidad, primero en cómo construimos los activos, ¿no? ¿Dónde elegimos que van nuestros parques eólicos? ¿Dónde elegimos que van nuestros parques fotovoltaicos? Los sitios óptimos, pues en la elección de sitios óptimos la inteligencia artificial juega ya a día de hoy un papel muy importante, porque lo que hace es analizar un gran volumen de datos con acción pasada tanto de recurso eólico como de recurso solar, y en función de eso eliges los emplazamientos, en función de eso y otras muchas variables, eliges los emplazamientos óptimos para que la generación renovable sea lo más competitiva posible. Una vez que inicias la fase de construcción, se hace monitorización del seguimiento de obra, vamos con reconocimiento de imágenes por satélite, reconocimiento de imágenes por drones, vamos viendo cómo va evolucionando la construcción para que sea lo más ágil posible, tanto de activos de generación renovable como de subestaciones eléctricas, por ejemplo, ¿no? Una vez que tenemos estos activos operativos, la inteligencia artificial nos ayuda en dos variables. Por un lado, a la gestión de estos activos, para prevenir los fallos, para que estén operativos la mayor parte del tiempo posible. Por ejemplo, vemos cómo están las palas de nuestros aerogeneradores utilizando drones, reconocimiento de patrones de imágenes, para ver si hay algún daño, para ver si se puede prevenir por adelantado. Y estos son sistemas que ya utilizamos a día de hoy. Y después, como decía Jorge antes, en la parte de predicción del tiempo, ¿no? Del tiempo atmosférico, esto tiene un papel muy importante para los activos renovables, ¿no? Porque lo que hacemos es predecir con mucha exactitud tanto la generación eólica como la generación fotovoltaica, de forma que tengamos muy claro en cada momento cuánta generación va a haber disponible para el sistema y por lo tanto se pueda machear contra la demanda eléctrica, ¿no? Esto en la parte, digamos, de generación renovable.
Si vamos a las redes, que son lo que nos permite llevar la generación renovable hacia la demanda, la inteligencia artificial juega también a día de hoy un papel muy importante, ¿no? Primero en la planificación de red, o sea, vemos distintos escenarios con análisis de datos, con alta penetración de vehículo eléctrico, con alta penetración de aires acondicionados, con alta penetración de bombas de calor, y vemos qué refuerzos de red hay que hacer, o sea, antes de hacerlos, antes de construirlos, como veíamos en los activos renovables. Y después, cuando tenemos ya la red construida, utilizamos la inteligencia artificial ya a día de hoy, utilizando algoritmos predictivos, de forma que cuando hay incidentes se producen reposiciones automáticas del servicio, ¿no? Y esto es algo que ya tenemos a día de hoy implantado en nuestras redes y que es muy potente y que nos permite, como os decía, operar y electrificar la demanda lo más rápido posible, ¿no? Y por último, en la parte de electrificación, ¿no? O sea, decíamos que tenemos tecnología de hoy para producir renovables baratas, que cada vez van a ser más baratas, y que tenemos que llevar la electricidad al mayor número de usos posibles, ¿no? Y estamos hablando fundamentalmente del vehículo eléctrico, estamos hablando fundamentalmente de la bomba de calor para producir calor residencial, estamos hablando también de la industria, ¿no? ¿Qué papel juega aquí la inteligencia artificial? Bueno, igual que predecíamos la oferta y predecíamos dónde va a estar y cuándo va a estar la producción eólica y la producción fotovoltaica, la inteligencia artificial nos permite también, mirando patrones de consumo anteriores y mirando histórico de consumo de cada uno de los clientes, nos permite hacer una predicción muy fina de la demanda, de forma que podamos machear esta demanda que vamos a tener con la generación renovable que va a haber en el sistema. La inteligencia artificial nos permite también integrar distintos activos que tenemos en el cliente, integrar vehículos eléctricos, integrar generación renovable en el cliente, integrar baterías, y de forma que podamos en tiempo real machear esa generación renovable con la demanda del cliente, ¿verdad? Y todo esto, como os decía, son aplicaciones que están disponibles hoy, que van a tener un impacto creciente según vaya evolucionando la transición energética, pero son casos de uso que se están utilizando a día de hoy, en concreto en el sector y en concreto en Iberdrola, ¿verdad? Y como conclusiones, y voy terminando ya para dejar el paso al resto de ponentes y también a que podamos tener un debate, nosotros vemos que el sistema energético se dirige hacia las renovables y se dirige hacia la electrificación como palanca para su descarbonización y como palanca para que podamos tener el sistema energético que necesitamos en relación a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Vemos que existe tecnología eficiente en costes, que las renovables son competitivas hoy, que van a ser más competitivas, que las baterías en algunas aplicaciones son competitivas hoy, que van a ser más competitivas, y que los vehículos eléctricos empiezan a ser competitivos hoy para aplicaciones urbanas y que van a ser cada vez más competitivos en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Y vemos que la inteligencia artificial va a tener un papel muy importante tanto en la digitalización de los activos energéticos como en la integración de las renovables y en los retos que suponen por su variabilidad para el sistema eléctrico y para el sistema energético, ¿no? En definitiva, tenemos a día de hoy ya casos en los que aplicamos la inteligencia artificial, pensamos que estos casos van a ser crecientes, y desde Iberdrola creemos firmemente y creemos que estamos preparados como compañía para aplicar la inteligencia artificial para que sea una palanca más, como todas las que tenemos a nuestra disposición en la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias, Diego. Yo creo que ha quedado claro que Iberdrola apuesta por la descarbonización de la economía, la descarbonización de la energía. Muchas gracias. Y que aplica la inteligencia artificial en toda la cadena de valor, desde la generación hasta la entrega de producto, ¿no? Alejandro, la visión de una startup. Hemos visto una gran empresa, hemos visto la universidad y vamos a ver aquel que provee servicios y que los está creando, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial es, o sea, se dice continuamente, pero hay un trabajazo para poder sacar esos algoritmos, hay un trabajazo detrás tremendo, ¿no? Y muchas veces también tienes que tener esa capacidad de decir, vale, no me voy a poder hacer inteligencia artificial por hacerla, ¿no? Un poco por, voy a hacer algo que esté bien, ¿no? Tienes que realmente intentar resolver un problema, ¿no? Porque si no, dudo mucho que puedas implantar tu solución, ¿no? Dicen eso de que no busques problemas para tus soluciones, ¿no? Que tu solución realmente resuelva un problema.
Yo soy el fundador, uno de los fundadores de Green Urban Data. Somos 2 arquitectos. Suena raro que 2 arquitectos formen algo que empieza por green, ¿no? Porque parece que los arquitectos nos dedicamos a pavimentar todas las ciudades y ponerlo, o sea, aquí 3 arbolitos y nada más. Pero bueno, nos hemos reconvertido y estamos en ese ámbito. Tanto es así que nuestra empresa, pues realmente, aparte de nosotros 2 como arquitectos, el resto son licenciados en ciencias ambientales y forestales, ¿no? Son gente que sabe mucho y cartógrafos. Hoy lo que quiero presentar un poco es el proyecto Ninfa, ¿no? Es un proyecto que realmente estamos utilizando o vamos a llevar la inteligencia artificial para la detección automática de arbolado con el fin de mejorar lo que serían los beneficios que le aporta esta a la sociedad. Lo de Ninfa no sale por el acrónimo de diferentes palabras, ¿no? Realmente es una deidad griega menor que realmente cuida de los bosques, de los mares. Y también, un consejo que me dio una persona una vez es que si le pones a un proyecto un nombre de una divinidad griega, normalmente suele triunfar. De manera que por eso también se lo pusimos. El objetivo que tiene el proyecto es incrementar lo que serían esos beneficios, ¿no? Que puede llegar a tener lo que sería en el medio ambiente, lo que sería la infraestructura urbana, ¿no? Vamos hacia nuevos modelos de ciudades, vamos hacia nuevos medios medioambientales y no podemos seguir gestionando lo que serían nuestras zonas verdes de la manera tradicional. Tenemos que cambiar ese paradigma, ¿no? No podemos ir únicamente a gestionar zonas verdes mediante el ornato, la limpieza y demás. Y vamos, y ahora utilizo una palabra muy bonita, tenemos que gestionar la ciudad o esas zonas verdes mediante servicios ecosistémicos. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Es aquel beneficio que le aporta lo que sería el verde a la ciudad. Tiene beneficios y no beneficios, porque también es verdad que los árboles a veces nos dan una cosa, a mí en primavera, por ejemplo, como es la alergia, ¿no? Eso sería un diservicio, de manera que eso no aporta mucho. Pero quizás, si sabemos el índice o el potencial alergénico, podríamos llegar a establecer nuevas especies dentro de las ciudades. Pero es que esto es muy importante. DKV ya se está aproximando a lo que es el estudio de la naturaleza y lo que sería la implicación que tiene en sus asegurados para poder en un futuro calcularles su cuota. Y él lista aquí 9 en el ámbito de salud cosas buenas. O sea, tanto el bienestar de la persona, que fomenta lo que sería la cohesión social, tiene efectos terapéuticos. O sea, al final lo que es la infraestructura verde nos proporciona un montón de cosas que no somos capaces de a veces valorar, ¿no? Vemos como un árbol y ya está. Incluso si lo sacásemos del efecto de salud, que es por lo que estaba preparado y para mitigar o para adaptarnos al cambio climático es fantástico. Gracias a la presencia de infraestructura verde podemos retener más agua y evitar lo que es agua de escorrentía y, por tanto, inundaciones. Con el arbolado se reduce temperatura en la ciudad, de manera que ese aumento de temperatura podríamos disminuirlo. De manera que el potencial es muy grande. Actualmente lo que ocurre es que sí que hay empresas, incluso institutos tecnológicos, que bueno, nos ayudan a evaluar esos servicios ecosistémicos. Casi siempre suelen ser herramientas pues, americanas o anglosajonas que nos dan información para ver cómo podemos, oye, un pino, qué servicio nos daría, ¿no? Cuánto CO2 puede absorber, cuánta agua puede retener, cuánto contaminante puede absorber, pero estamos hablando de climas allí, ¿no? En aquellas zonas. También tenemos empresas que empiezan a hacer esa detección automática de lo que sería el arbolado, como Descartes Labs o Green City Watch. Incluso hay universidades que ya están haciendo clasificación por especies vía satélite. El gran reto aquí es que si nosotros tenemos que planificar la ciudad, si tenemos que empezar a decirle a un técnico que coja cada una de esas para que vaya haciéndolo, se va a desesperar, porque va a ser muy, muy complicado. Y ahí es donde entramos nosotros. Y es donde estamos trabajando, ¿no? Queremos lo que sería evaluar y predecir esos servicios ecosistémicos, ¿vale? Para lo que sería mejorar, ¿no? Meterlo dentro de la ciudad y que sea luego sencillo planificar las zonas verdes. Pero no pensando en que tenemos que hacer una zona verde para cubrir un expediente, sino podemos definir los parámetros a través de los cuales nos queremos mover. Queremos reducir tanto CO2, queremos disminuir tanta la temperatura, podremos evaluar ese tipo de parámetros, no únicamente que sea poner pinos y poco más. El proyecto Ninfa ahora mismo tiene como 3 fases. Una de ellas es la creación del dataset, eso que se llama inteligencia artificial.
no sabéis la cantidad de imágenes que tenemos que etiquetar identificando las 4 especies que estamos elaborando, porque estamos aplicando un poco la regla de Pareto, o sea, con el 20% de las especies que existen en una ciudad y se consiguen el 80% de los beneficios. Eso nos lleva a que estamos estudiando en el arco mediterráneo palmeras, plátanos de sombra, el almez y lo que serían pinos. Entonces estamos etiquetando todas esas imágenes para luego hacer la identificación. Posteriormente lo que haremos será desarrollar esos algoritmos, ¿vale? Para poder, una vez hecho lo que serían los modelos, cuando pasemos la imagen, pues poder identificar dónde está cada árbol y qué especie es, y finalmente poder aplicar esos modelos de servicios ecosistémicos, o sea, valorar qué beneficio realmente tiene de manera automática. El proyecto sí que es verdad que está en una fase inicial, ¿no? Estamos en esa creación de dataset, identificando el arbolado, colocándolo dentro de la ciudad y haciendo los polígonos de cada uno de ellos, con la idea de que en un futuro pues, podamos evaluar cualquier árbol del mundo, ¿vale? Y esto sería lo que es el proyecto. Y bueno, yo terminar con una cosa que siempre me gustó mucho cuando la escuché, y es con la frase de este famoso detective, ¿no? Que ya lo utilizaba el método científico cuando investigaba, ¿no? Y es que le decía siempre a Watson, ¿no? Que, oye, constituye un craso error teorizar sin la tenencia de datos. Y eso es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, fundamentar todas nuestras decisiones en datos, ¿no? Y eso es un poco, la inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar esas decisiones, ¿no? Mucho más inteligentes. Muchas gracias, Alejandro. Hay otra frase de Deming que dice que sin datos tan solo eres otra persona con una opinión, ¿vale? Yo quisiera acabar la mesa, ¿vale? Para cumplir con el tiempo estipulado, haciendo una pregunta abierta a los tres, una pregunta trampa, ¿vale? Que no se la esperan. Está muy bien el cambio climático, hemos visto 3 formas de luchar contra el cambio climático. Nosotros como empresa tenemos, y me di cuenta una vez configurada la mesa, colaboración con ambos 3. ¿Vale? Y ha sido casualidad. O sea, tenemos proyectos con Iberdrola, tenemos proyectos con Jorge, tenemos proyectos con Alejandro, ¿no? Sin embargo, a mí, yo os lo digo, mi opinión es que no estamos afrontándolo como sociedad. Y el ejemplo tú lo has dicho antes en la COP26, ¿no? ¿Cómo creéis que debe ser la colaboración entre grandes empresas, startups y la academia en la lucha contra el cambio climático? Y lo dejo abierto. No voy a decir a ninguno de los 3, el que quiera que... Bueno, yo diría que es algo fundamental, ¿no? La colaboración público-privada es algo esencial, ¿no? Seguramente en todas estas decisiones iniciales que se toman para reducir emisiones y tal, la parte política es la locomotora un poco de aprobación de normativas, leyes, directivas en nuestro caso, pero si no hay una integración entre lo público y lo privado, están condenados al fracaso, ¿no? Digamos que las sociedades modernas funcionamos así, ¿no? Y no podemos hacer una apuesta de solo lo público, tenemos que cooperar entre las dos para buscar la mejor eficiencia, ¿no? En el tema de agua, los ejemplos son claros, ¿no? Aquí, la ciudad de Alicante, por ejemplo, hay que seguir esos ejemplos. Yo, por seguir el orden de intervención, por supuesto, Jorge ha hablado de la colaboración público-privado, suscribo 100%. Preguntabas, Antonio, específicamente por la colaboración entre los grandes y los pequeños, ¿no? que es otra también muy importante, ¿no? Lo cierto es que nosotros desde Iberdrola creemos que es fundamental la colaboración entre grandes corporaciones y startups. Tanto lo creemos que hace pues casi 13 años que lanzamos nuestro programa de startups. Hemos invertido pues más de 85 millones de euros en startups. Trabajamos cada año con más de 300 compañías. Hacemos 30 pruebas de concepto de tecnologías de startups aplicadas a nuestros activos y a nuestros clientes. Y nos lo creemos tanto que al final lo que pensamos es que ninguna compañía, por muy grande que sea, pues en un mundo como este tiene todas las respuestas. Y yo creo que en un mundo cada vez más complejo y en un reto, uno de los principales retos del mundo como es el cambio climático, sin duda la colaboración entre los grandes y los pequeños, la agilidad de los pequeños y la potencia de fuego de los grandes, pues es fundamental, ¿no? Y vamos, nos lo creemos tanto que hace 13 años que trabajamos con startups y además
forman una parte clave de nuestra estrategia de innovación. Alejandro, para acabar. Pues nosotros en nuestro caso creo que hemos ido cabalgando por encima de cada uno de los tres, ¿no? Porque nosotros empezamos mirando publicaciones científicas acerca del cambio climático, cómo se estaban afrontando y cómo podíamos dar una solución nosotros. Buscamos en lo que sería utilización de imágenes de satélite, información de satelital para hacer ese tipo de soluciones y vimos que, joder, es que había millones de publicaciones científicas, pero nadie se había lanzado al terreno para, oye, producirlo en serie, por así decirlo, y empezamos a hacerlo nosotros. Pero claro, nosotros no teníamos la llegada para poder decir, oye, que estamos aquí, ¿no? Es como Garbancito, que está muy pequeño y no le llega al panadero para pedirle el pan. Pues nos subimos a caballo en ese momento de empresas para decirles, oye, tenemos esta solución, vosotros sois un canal muchísimo más grande que nosotros y tenéis mucho más llegada, pues podríamos hacer algo muy bueno, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es esencial, porque nosotros podemos crear, ser muy creativos y todo, pero nos ayuda mucho el conocimiento que nos puede facilitar la universidad y nos ayuda mucho la llegada que puede tener una empresa grande, eso indiscutiblemente. Pues nada, cumpliendo estrictamente con el plazo, muchas gracias a los tres y seguimos con la siguiente mesa de congreso. Muy bien. Muchas gracias, buenas tardes.